no estuvieron. Así que bueno, cualquier cosa, pasamos un video que es cortito, vemos si alguno tiene alguna duda y después seguimos con el otro y después vamos a seguir con el trabajo práctico. Denme un segundo. Un segundito porque sin querer lo cerré al video. ¿Qué dijo? Silencien los micrófonos, por favor. Flor, tenés el micrófono apagado. Perdón, les estaba diciendo que me aguanten un segundito, que estoy con un problema, que tenía muchas pantallas abiertas y no podía compartir la pantalla del video. ¿Por qué no me deja? Ya casi, ahora sí. Comenzar a hablar de lo que es la carta topográfica. Bien, en esta presentación vamos a comenzar a hablar de lo que es la carta topográfica. Una carta topográfica es una representación de todos los elementos naturales y artificiales que componen la superficie terrestre de una zona geográfica determinada. Es una representación en un plano, ¿sí? En un plano, en un papel, de todos los elementos naturales y artificiales que componen un paisaje. Bien, una buena carta topográfica debe representar toda la altimetría y toda la planimetría acompañadas de una nomenclatura de una zona geográfica que abarca, ¿sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de planimetría? Nos referimos a los detalles naturales o artificiales que se encuentran en el terreno. Estos pueden ser rutas, caminos, vías férreas, embalses, ciudades, arroyos, lagunas, pueden ser accidentes naturales. La altimetría es la representación de las formas y de la altura del terreno, que lo vamos a ver más adelante con mucho mayor detalle. Y también vamos a estar encontrando en la carta topográfica elementos de posición que corresponden a las coordenadas geográficas y a las coordenadas Gauss-Krüger. En esta diapositiva vamos a poder encontrar algunos ejemplos de lo que les comentaba anteriormente. Lo que es la planimetría, lo que es la nomenclatura y lo que es la simbología. La nomenclatura, como propiamente lo dice la palabra, son los nombres de los elementos que se representan en la carta topográfica. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de la ciudad de Luján, el nombre de algunas estancias, podría aparecer el nombre de algún río, el nombre de algún campo, la nomenclatura de algún accidente geográfico, la numeración de una ruta provincial o nacional, de algún camino interno. Con los detalles planimétricos nos referimos a los trazados catastrales, a las rutas, a los caminos, a los loteos, a la representación de algunas, por ejemplo, vamos a poder ver que con simbología se representan en la carta topográfica algunos elementos que se pueden encontrar en la realidad. Por ejemplo, si ustedes ven todos estos circulitos que van acompañando algunas vías de comunicación, seguramente son cortinas de árboles, ¿sí? Pueden ser cortinas de árboles. Luego tenemos esta simbología de por aquí, que es una línea punteada celeste, ¿sí? Que me está indicando la presencia de algún curso de agua no permanente. Después tengo un trazado de color celeste o azul,
¿sí? Sólido, Sí. que eso indicaría que esto es un río, y toda esta simbología y todos estos elementos que están representados en la carta topográfica tienen sus explicaciones en el margen de la carta topográfica, donde vamos a encontrar una leyenda, donde nos va a decir que este simbolito que estamos viendo por aquí es un molino. En esta diapositiva tenemos algunos ejemplos de los elementos que representan la altimetría dentro de la carta topográfica, como los puntos trigonométricos, las curvas de nivel y los puntos acotados. Los puntos trigonométricos y los puntos acotados son puntos que indican la altura sobre el nivel del mar que tiene el terreno en ese sitio en específico. La diferencia entre un punto acotado y un punto trigonométrico es que el punto trigonométrico en general está materializado en el terreno a través de un monolito que construyó en algún momento el Instituto Geográfico Nacional. Y los van a encontrar indicados a modo de fracción, ¿sí? Como está en este ejemplo aquí, que tiene un 22,41 sobre 22,2. Esto indica que 22,41 es la altura que tiene la parte superior del monolito y 22,2 es la altura que hay en el terreno en la base del monolito. Es decir, que si nosotros necesitamos saber la altura sobre el nivel del mar de ese punto sobre el terreno, en el terreno es este punto, es este número, perdón, 22,2 metros sobre el nivel del mar. Y los puntos acotados no están materializados, sino que forman parte de una red de puntos que podríamos llamarles imaginarios, pero que han sido medidos en algún momento, ¿sí? Y por último tenemos las curvas de nivel, que son líneas imaginarias que unen puntos de igual altura sobre el nivel del mar. Bueno, por último tenemos los elementos de posición que corresponden a las coordenadas geográficas y a las coordenadas Gauss-Krüger. Veamos cómo están representadas los elementos de posición dentro de la carta topográfica. Si ustedes observan la carta topográfica que tienen ustedes, van a ver que tiene un margen sólido de color negro externo que encierra todo el espacio geográfico que está representado, y luego tenemos un margen que está graduado por dentro de ese margen sólido, ¿sí? Cada una de estas marquitas nos va a servir más adelante para poder determinar las coordenadas geográficas de algún punto. Noten que en cada uno de los vértices de la carta topográfica que ustedes tienen van a encontrar un par de coordenadas que corresponden a la longitud y a la latitud de ese vértice. Por ejemplo, este vértice tiene como coordenada longitud 59 grados y como coordenada latitud 34 grados 30 minutos. ¿Sí? Bien, como les decía, estas marquitas graduadas en las cartas topográficas 1 en 50.000 tienen un valor de 20 segundos y nos van a servir en algún momento, cuando empecemos a trabajar con los trabajos prácticos, para determinar las coordenadas geográficas de algún punto. Bien, por último tenemos los elementos de posición que corresponden a las coordenadas Gauss-Krüger. Las coordenadas Gauss-Krüger están representadas en la carta topográfica a través de una cuadrícula que ustedes pueden encontrar. Si siguen el cursor van a ver que tienen una red de paralelos y de meridianos que están distribuidos cada 4 centímetros. Es decir, la cuadrícula Gauss-Krüger tiene siempre 4 centímetros por 4 centímetros, independientemente de la escala de la carta topográfica. Es decir, todas las cartas topográficas... Perdón, dejé de compartir video porque me dijeron que no se veía nada. ¿Es así? Sí, no se ve nada. Se escucha bien, pero no se ve. No, Se no escucha, se ve. pero no se ve nada. Sí, exacto. Ok. Yo también escucho, pero no. Qué macana. Sí, Bueno, a mí me pasa lo mismo. Muy pixelado todo, no sé. lo que podemos hacer es probar explicarlo en forma sincrónica o pasar directamente al trabajo práctico. Lo que pasa es que hay algunas cosas que son necesarias que las vean. ¿Vos tenés el PowerPoint ese, Flor, como Sí, sí, para...? lo Porque tengo. claro, yo pensaba eso, por ahí el PowerPoint se va a ver mejor y que por lo menos los conceptos que necesitamos para el TP, Bueno, ¿te parece? dale, ahí probamos. De todas maneras, chicos, estos 2 videos ya están cargados en la plataforma, así que ustedes después pueden mirarlos de ahí. ¿Sí? Perfecto. Sí. Por favor, fíjense en todos los micrófonos, que estén todos silenciados, porque se escuchan cosas.
Bueno, denme un segundo entonces que voy a buscar ahora la presentación de PowerPoint y se las comparto. Y lo vemos rápidamente. Bueno, les voy a pasar entonces esta presentación de PowerPoint que estuvimos viendo recién, rápidamente. ¿Sí? Bueno, esto ya lo han escuchado, lo que es la carta topográfica, que una carta topográfica es una representación de todos los elementos naturales y artificiales que componen la superficie terrestre de una zona geográfica determinada, o sea, una representación en un plano, ¿sí? Que es como la conocemos nosotros, ¿sí? Una representación de una superficie que es esférica, ¿sí? Acá nos referimos a los elementos con los que cuenta la carta topográfica para poder representar todas estas cuestiones del paisaje y del terreno de un espacio geográfico, ¿sí? La carta topográfica se vale de la planimetría, de la altimetría y también de elementos de posición para poder representar la realidad en un plano, ¿sí? Cuando hablamos de detalles planimétricos, hablamos de rutas, de los trazados de rutas, de caminos, de vías férreas, de accidentes geográficos, arroyos, ubicaciones de ciudades, digamos, las cuadrículas catastrales, los loteos, esos son detalles planimétricos. La altimetría se refiere a la representación de las alturas y de las formas del terreno, y los elementos de posición se refieren a las coordenadas geográficas y las coordenadas Kruger, que nos permiten ubicar puntos o sitios de interés dentro de una carta topográfica. ¿Sí? Acá en esta diapositiva, que seguramente ustedes no lo vieron, yo lo que quería era indicarles cuáles eran los detalles planimétricos. Por ejemplo, si me pueden seguir el cursor, acá tenemos los trazados de lotes, de campos, caminos vecinales, el trazado catastral de una ciudad, ¿sí? Las Flor, simplicidades. discúlpame. Perdón, Flor, pero Los chicos están diciendo que no, estamos igual, con el mismo problema que Está en el igual video. que antes. No vemos nada. Debe O sea, ser lo un que vos- problema de conexión, Sí, seguro. pero de todas maneras podemos aprovechar, escuchar el audio y después ver el video tranquilos. Total, más o menos está delimitado lo que Claro, Si no, tenemos que sí, yo entender. también escucho bien, pero no se ve bien. No, Se ve claro. como pixelado. El tema es que cuando llegamos a la parte de las dimensiones de la carta, o sea, cuando tienen que ver números y eso, no sé si el audio ayuda, si es suficiente el audio, ¿no? Van a ver, o sea, la idea es que lo tengan que ver porque es lo que van a tener que usar en el TP. Entonces, si no ven ni los numeritos, ahí lo veo medio complicado, chicos. claro. Podríamos ir viendo el video que ya está publicado e ir siguiéndolo desde ahí, si no. Calculo Sí, que el ese se video ve que está bien. publicado se ve perfecto en la plataforma. Y si entonces lo que hacemos es, a ver, capaz que Todos estoy abrir los diciendo videos. que cada uno mire el video y decimos, bueno, dura 10 minutos, en 10 minutos volvemos a Podríamos hablar. hacer eso. ¿Les parece? Sí, es mejor, me parece mejor, Sí, así no dale, perdemos así se tanto puede ver. tiempo. Claro, Listo. me da... Bueno, entonces, ¿cómo Hagamos hacemos? eso entonces. Primer video, tienen que ver el primer video. ¿A dónde El que está, estamos- profe? En la clase 3. Entrá en la unidad de la plataforma digital, la clase 3. Ah, listo. De ¿Vos acuerdo tenés con la duración de ese video, Flor? Son 10 minutos aproximadamente. Bueno, Está son bien. las 15:40. 15:50, nos volvemos 50, 51, tomémonos, nos volvemos a conectar. Claro. Podemos hacer eso, los chicos en la sala de espera, los alumnos. Y, ¿Pero ellos se tienen que desconectar para ver el video o no?
No, No porque hace lo tienen que falta. ver en la plataforma. Ah, listo. Bueno, entonces listo. Nos silenciamos unos 10 minutitos Listo. y en 10 minutitos volvemos a conversar, mientras ustedes vayan viendo el primer video. Dale, El de la buenísimo. carta topográfica, ¿sí? Listo. Perfecto. ¿Listo? ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer con respecto a ese video? ¿Algo que no hayan entendido? Nada, yo me quedé por lo menos con el tema final, el de la faja, Sí. foja, mejor dicho. ¿Y cuál sería la pregunta? Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Ah, se te silencia el micrófono. Jair, ¿sos vos? Sí. Si no, pasa la pregunta por el chat. Hola, ¿ahí se escucha mejor? Sí. Sí. No, que vi que decía que cuando estabas en un punto te diferenciaba del meridiano central. Esa parte me quedó, que lo tuve que rever y justo se terminó el tiempo por eso. Ah, la coordenada Gauss-Krüger, ¿serían? Exactamente, sí. Bueno, eso ahora cuando veamos la explicación del práctico, aprovecho y se los explico ahí, si quieren. Ah, dale, ¿Está? dale, buenísimo. Sí, vamos a explicarlos. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Yo tenía una pregunta. ¿Cómo es el tema entonces con el número chico y el número grande que estaba en la primera cuadrícula? Por ejemplo, el 61-66. Bien, también se refiere a coordenada Gauss-Krüger. Eso también, ahora cuando veamos el trabajo práctico, se los explico bien, que vamos a tener, espero que se vea la imagen de la diapositiva, pero básicamente tiene que ver con que las coordenadas Gauss-Krüger las podemos, o sea, los números de las coordenadas Gauss-Krüger las vamos a encontrar siempre en los dos márgenes de las hojas de la carta topográfica, ¿sí? En el margen horizontal, tanto arriba como abajo, vamos a encontrar la coordenada Y. Y en los márgenes verticales, tanto el de la derecha como el de la izquierda, vamos a encontrar los números de las coordenadas X. Pero vamos a encontrar números de 2 dígitos nada más. Ese número no es la coordenada completa Gauss-Krüger, tanto sea la X como la Y, sino que para completar la coordenada Gauss-Krüger lo que necesitamos es ese número pequeñito que aparece en el margen inferior izquierdo y en el margen inferior derecho de las cartas topográficas también. Es un número pequeñito, también de 2 dígitos, que siempre va a acompañar y va a anteceder a la coordenada que nosotros vayamos encontrando al lado de cada uno de los paralelos y al lado de cada uno de los meridianos, ¿sí? En el bordecito de la carta. Pero lo vamos a ver ahora en el práctico, y se los muestro bien ahí para que bueno, a ver si lo entienden de esa forma, ¿sí? Listo, Bien. muchas gracias. ¿Otra preguntita? Yo respecto a las magnitudes que conserva la coordenada Gauss-Krüger, conserva los ángulos, pero no conserva las distancias, ¿no? O Claro, las ni modifica un las poco distancias a ni las medida que superficies. empezamos. Claro, Buenísimo. está. Bueno, si no hay más preguntas, podríamos pasar a ver el segundo videíto que tienen en la plataforma, que es uno que se llama Dimensiones y denominación de las cartas topográficas. Así que también deberíamos darles, creo que son 10 minutos también más o menos el video, y podemos darles, voy a chequear igual cuánto dura el video, denme un segundito, por las dudas. 8 minutos dura, así que con 8 minutos que les demos, ustedes podrían ver el videíto, 10 minutos,
Y si están de acuerdo, son y 57. A las 4:05 podríamos encontrarnos de vuelta y vemos. A ver si alguno tiene Profe, un poquito más, en realidad. A las 4:10, en realidad. profe, Sí, en la carta topográfica no está la autopista de acceso este, puede ser, ¿no? Porque es del puede ser. 61. Muy Fíjate bien. el año. Muy buena observación. Y sí, las cartas topográficas son del año, no me acuerdo bien específicamente Pero- qué año, pero son de la década del 60 aproximadamente. Cuando hicieron confeccionaron las cartas topográficas, la autopista todavía no existía, ¿sí? Así que, bueno, hay muchas autopistas que no van a estar y muchas construcciones nuevas que no van a estar en las cartas topográficas. Bien. Vamos a ver el segundo video, ¿están de acuerdo? Como los tienen ahí disponibles, los pueden ver tantas veces como quieran. Y también tienen disponible un texto, un PDF, que es un extracto de un libro de una autora, Ulberich, que explica muy bien todas estas cuestiones, así que también pueden consultar esa bibliografía, ¿sí? Y también les va a quedar disponible la presentación que les voy a dejar ahora sobre el trabajo práctico. Bien, ¿todos tienen la carta topográfica a mano? Sí. ¿Hay alguno que haya tenido problemas? Bien, buenísimo. Bueno, tengan la mano porque la vamos a ir viendo a medida que les voy dando las explicaciones. ¿Sí? Bien, la bibliografía, Paula, que estás escribiendo en el chat, la tenés en la unidad de la clase 3. Está ahí disponible, lo podés descargar en PDF. Eso está ahí. Es un texto que se llama la carta topográfica. Un PDF. Bueno, si nadie más tiene una pregunta, vamos a arrancar con la clase. Deme un segundo que voy a sacar a la perra afuera porque si no me va a molestar en plena clase. Bueno, ahora sí. Les voy a compartir pantalla. Espero que se vea bien. Crucemos todos los dedos para que se vea bien. Cualquier cosa, si no se ve bien, por favor, comuníquennos, así vemos cómo lo solucionamos. Bien, vamos con el primer... Sí. Perdón, no, ya veo desde acá que me parece que no se ve bien. Quizá tenés un problema vos en la compu, me parece. No sé, ¿eh? Igual se lee, capaz si es grande el texto y eso no sé bien qué tenemos que ver, pero... Flor, Sí, si yo es no la lo que veo te tan mal, ¿eh? cargaste Yo lo ya veo en plataforma. Es la que está en la plataforma. Si no podemos, lo que podemos hacer es que ustedes la vayan siguiendo desde la plataforma. Hay una presentación de PowerPoint que en realidad está en PDF, no está en PowerPoint, está en formato PDF. Pero vamos pasando de diapositiva en diapositiva juntos, si quieren. ¿Qué les parece? Dale, buenísimo. Necesito sí, mejor. ¿Sí? Bueno, voy a necesitar que me den confirmación ustedes cuando ya estén viendo la presentación en la plataforma, ¿sí? Y yo voy a ir, voy a ir compartiendo pantalla igual para que ustedes vayan siguiendo, aunque no se vea bien, pero que ustedes lo vayan siguiendo. Dale.
¿sí? Igual les voy diciendo diapositiva 1, diapositiva 2, ¿sí? Mejor. ¿Les parece? Bueno, espero que todos me digan que ya están con el PDF abierto. Sí, Sí. Y Listo. arrancamos. Sí. Listo. Yo ya estoy también. Cuando quieras. Bueno. Bueno, voy a compartir pantalla igual para que vayan siguiéndolo. Bien. Vamos con la diapositiva 1 es la presentación del trabajo práctico, que este es el primer trabajo práctico que vamos a hacer en la asignatura, y es el primer trabajo práctico con entrega obligatoria que tiene, ¿sí? Nosotros esto vamos a necesitar que ustedes lo entreguen. En forma grupal les vamos a pedir que no lo entreguen en forma individual, así que organícense con sus compañeros en grupos de A4 o de A5. Esta actividad va a estar abierta hasta la semana que viene, es decir, ustedes tienen que entregarlo el jueves o el viernes que viene, ¿sí? Si no llegan el viernes está bien. Y van a tener que presentar los resultados y el desarrollo de cómo llegaron a los resultados en un archivo Word, ¿sí? Y mandarlo a través de la plataforma, ¿sí? En los casos en que hay algunos ejercicios en los que ustedes tienen que ubicar puntos dentro de la carta topográfica, a eso van a tener que sacarle una fotito y pegarlo en el documento de Word, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, sigamos. Bueno, los objetivos de este trabajo práctico son que ustedes se familiaricen con la lectura y la interpretación de la carta topográfica. Acá dice a diferentes escalas porque es lo que en general hacemos durante las cursadas, pero como ahora tenemos una cursada virtual, no tenemos la posibilidad nosotros de hacerles llegar a ustedes cartas topográficas con diferentes escalas, y vamos a trabajar solamente con la carta topográfica con escala 1/50.000. Así que, bueno, eso lo iremos viendo. Luego, que ustedes aprendan a localizar puntos a partir de coordenadas geográficas y coordenadas Gauss-Krüger, y también que aprendan a hacer el proceso inverso, es decir, obtener las coordenadas geográficas y Gauss-Krüger de algún punto que nosotros identifiquemos en la carta. Y por último, que aprendan a realizar cálculos de áreas y distancias utilizando la escala numérica y la escala gráfica. Guarden un segundo. Bueno, esta es una diapositiva que les puse para que ustedes tengan en cuenta cuál sería el material didáctico que deberían leer o consultar si les surge alguna duda para resolver este trabajo práctico. Con todos los contenidos que nosotros les pusimos en la unidad clase 3, ustedes deberían ser capaces de resolver el trabajo práctico, más la explicación esta que le vamos a dar hoy. Vamos con las consignas, que en un principio se las copié tal cual las tienen en el trabajo práctico. La primera parte del trabajo práctico consiste en la interpretación de la carta topográfica, pero una primera aproximación, digamos. Identificar los elementos de la hoja, ¿sí? 3560-11-4, que es la hoja Luján, la hoja que tienen ustedes, y que puedan identificar dónde está el nombre de la carta, dónde está el número de la característica, que sería el número de identificación del sistema del IGN, cuáles son las coordenadas geográficas de los vértices de la carta, cuál es la escala de la carta, y que ustedes puedan determinar la superficie real en hectáreas en kilómetros cuadrados que abarca una carta topográfica con escala 1/50.000. ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Fantástico. Bueno, esto lo vamos a ver al final del práctico, ¿sí? Paso a la siguiente. Acá tenemos, en la diapositiva siguiente, tenemos unos recortes de la carta topográfica Luján, donde les indico dónde van a encontrar el número de denominación del Instituto Geográfico Nacional, dónde van a encontrar la escala gráfica y numérica, ¿sí? Que ya lo vimos recién en el videíto que vimos hace un ratito. Y bueno, para que ustedes vayan identificando
dónde se encuentra toda esta información dentro de la carta topográfica. Bien, en la parte B arrancamos con lo que son los cálculos, y los cálculos utilizando escalas. Tienen 5 Disculpame, ejercicios. una consulta. Sí. Estos datos que estás marcando, que te piden la consigna, ¿los tenemos que sacar una foto y subirlos al Word? ¿Eso es lo que querías decir antes? Sí, no, eso, voy a volver para atrás para esa diapositiva. Quizás no quedó claro porque no lo expliqué bien, me parece. Lo que deberían escribir en el Word es, por ejemplo, el nombre de la carta es tal, la característica de la hoja es tal, ¿se entiende? O sea, anotar, ir dando las respuestas a todas a esos ítems, ¿sí? Y en el caso del ejercicio de cómo determinar la superficie real de la carta topográfica, ¿sí? del espacio geográfico que abarca la carta, deberían escribir todos los cálculos que ustedes hicieron para poder llegar al resultado. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Sí, Flor, buenísimo. Voy de nuevo a la parte B. Tenemos 5 ejercicios de cálculos con la escala, ¿sí? Que ahora les voy a dar algunos ejemplos con los cuales ustedes deberían utilizarlos como disparadores para poder resolver los demás ejercicios, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva que dice cómo realizar cálculos con la escala. Bien, si nosotros conocemos una longitud medida en una carta topográfica, ¿sí? Con una regla, o sea, nosotros medimos con una regla una longitud en la carta topográfica. Independientemente de la escala que tenga la carta topográfica, nosotros podemos calcular la longitud real o la longitud que representa esa dimensión en el terreno, ¿sí? En la realidad. También es posible hacer el proceso inverso, calcular la escala de una carta topográfica si nosotros conociéramos la longitud de un objeto, por ejemplo, una distancia entre una estancia y la ciudad, ¿sí? Si nosotros conocemos la longitud de un objeto medido en la carta y también esa longitud, pero en el terreno, en la realidad, podemos calcular la escala de la carta, ¿sí? Y ahora vamos a ver 2 ejemplos de eso. Recuerden que la escala de la carta topográfica y la escala en general de una imagen satelital o la escala de un mapa es una relación aritmética entre el tamaño de un objeto que está representado en la carta y su tamaño real. Y a modo de ejemplo les muestro en el cuadrito que está en amarillo, para que lo tengan en cuenta, que en una carta topográfica con escala 1 en 50.000, 1 milímetro representa 50.000 milímetros. 1 centímetro representan 50.000 centímetros, y 1 metro representa 50.000 metros. Es decir, siempre estamos hablando en el lado de la izquierda que tenemos el numerador de la escala, y en el lado derecho que tenemos el denominador de la escala, siempre vamos a tener las mismas unidades, ¿sí? Entonces, una escala 1 en 50.000 quiere decir que 1 milímetro representa 50.000 milímetros, 1 centímetro representa 50.000 centímetros, y 1 metro representa 50.000 metros, o podría ser también que 1 kilómetro represente 50.000 kilómetros. ¿Se entiende eso? Lo mismo para otras escalas, como tienen el ejemplo en el cuadrito verde para la escala, para una carta topográfica con escala 1 en 100.000. 1 milímetro representa 100.000 milímetros, 1 centímetro representa 100.000 centímetros, y 1 metro representa 100.000 metros. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Si no lo entienden, me avisan, ¿eh? Bueno, vamos con un ejemplo. Ejemplo 1. Supongamos que en una carta topográfica con escala 1 en 50.000, tenemos la distancia entre 2 puntos, el punto A y el punto B, la medimos con regla, y resulta que esa longitud es de 5,5 centímetros, ¿sí? Sabemos que en esta escala, 1 centímetro representa 50.000 centímetros. Y esos 50.000 centímetros equivalen a 500 metros, ¿sí? Si nosotros hacemos la equivalencia de cuántos metros son 50.000 centímetros, sabemos que son 500 metros.
nosotros les recomendamos que hagan este pasaje y que trabajen con metros, para que no se hagan líos calculando, haciendo cuentas con números grandes, porque después cuando ustedes calculen superficies y eleven al cuadrado o multipliquen metros por metros y tengan metros cuadrados o centímetros cuadrados, van a manejar una cantidad enorme de ceros, ¿sí? Y de números que pueden correr el riesgo de arrastrar errores. Entonces, lo que les recomendamos es que hagan esta regla de decir 1 centímetro son 50.000 centímetros, pero en realidad son 500 metros, ¿sí? ¿Eso se entiende? ¿O para alguno es medio engorroso? No, sí, se entiende. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, entonces, para poder estimar la distancia en el terreno que tiene, esa distancia, perdón, que sería entre los puntos A y B, vamos a aplicar una regla de 3 simple y decir, bueno, 1 centímetro en la carta topográfica representan 500 metros. 5,5 centímetros. ¿Cuántos metros representará en la realidad? ¿Sí? Entonces hacemos la regla de 3 simple. 5,5 centímetros por 500 metros dividido 1 centímetro. Y eso nos da la distancia real que hay entre el punto A y el punto B, que es de 2.750 metros. ¿Entendido? Clarísimo. Sí, sí. Sí, perfecto. Pasamos al ejemplo número 2. Tenemos la distancia entre los dos puntos, el punto A y el punto B, que la medimos con regla en la carta topográfica y resulta ser de 6 centímetros. Entonces, también sabemos que la distancia real entre ambos puntos es de 3.000 metros. Y la incógnita en este ejercicio sería, ¿cuál es la escala de la carta topográfica? ¿Sí? Entonces, para conocer el denominador de la escala, ¿sí? El número de la derecha de la escala, tenemos que aplicar de nuevo una regla de 3 simple, dado que necesitamos determinar qué distancia real representa 1 centímetro en esa carta topográfica. Entonces, la regla de 3 simple sería, si 6 centímetros en la carta topográfica me están representando una distancia en la realidad de 3.000 metros, 1 centímetro en la carta topográfica, ¿qué distancia representaría? Y entonces hacemos el cálculo, 3.000 por 1 dividido 6, y nos da 500 metros, ¿sí? Esto quiere decir que el denominador de la escala de la carta es de 50.000, porque 1 centímetro está representando 500 metros, lo que equivale a 50.000 centímetros. Bien, ¿se entiende esto también? Sí, sí. Bueno. Sí, se entiende. Bien, perfecto. Bueno, todos estos ejemplos ustedes después los van a poder usar como disparadores para resolver lo demás. En el ejemplo 3, tenemos un ejemplo en el cual tenemos una fotocopia de la carta topográfica Luján, ¿sí? Que es el caso de ustedes, que ustedes tienen una carta topográfica que la imprimieron, pero que no sabemos todavía si conserva realmente las dimensiones exactas para que sea escala 1 en 50.000. Y en este ejemplo claramente dice que la fotocopia se deformó en cuanto a sus dimensiones y la escala se modificó. Entonces, vamos a utilizar la escala gráfica para poder determinar nuevamente la nueva escala numérica, ¿sí? De esa carta topográfica. En este caso, lo que tenemos que hacer es, fíjense en el cuadrito en color rojo, que les indico que tenemos que medir un segmento de la escala gráfica. Fíjense que la escala gráfica tiene varios segmentos a la derecha del 0 y también tiene, perdón, sí, tiene varios segmentos a la derecha del 0 y segmentos a la izquierda del 0. Vamos a medir uno de los que está a la derecha del 0. Cada uno de los segmentos, fíjense que mide 1 kilómetro de distancia, ¿sí? Y es la distancia real que está representando ese segmento, ¿sí? Entonces, supongamos que medimos ese segmento con la regla, y nos da que mide 2,5 centímetros, ¿sí? Entonces ya sabemos que 2,5 centímetros representan 1 kilómetro, o sea, 1.000 metros, ¿sí? Entonces nuevamente aplicamos la regla de 3 simple y decimos, bueno, 2,5 centímetros de la escala gráfica en la fotocopia me están representando 1.000 metros o 1 kilómetro, ¿sí? 1 centímetro, ¿cuánto representará
hacemos de vuelta el cálculo. 1000 por 1 dividido 2,5 nos da 400 metros, ¿sí? O sea que 1 centímetro en esa fotocopia representa 400 metros en el terreno, en la realidad. Entonces, podemos sacar la conclusión de que el nuevo denominador de la escala de la carta es 40.000, porque 1 centímetro representan 400 metros, lo que equivale a 40.000 centímetros. Bien, si se entendió, seguimos con la diapositiva a continuación. Eso fue todo lo que refiere a ejercicios con escala, ¿sí? Ahora vamos a pasar a lo que es la explicación de los ejercicios con coordenadas, que por ahí puede ser un poco más complejo quizás. Vamos a tener ejercicios en los cuales nosotros tengamos que marcar puntos a través de las coordenadas, tanto geográficas como Gauss-Krüger, o puede ser que tengamos que hacer el proceso inverso, ¿sí? Determinar las coordenadas geográficas de algún punto. Vamos, ahora sí, ya estamos todos en la diapositiva que dice recordemos coordenadas geográficas. Así vamos explicando pasito a pasito porque esto es un poco más complejo y necesito que presten mucha atención. ¿Sí? Bien. Fíjense, también lo pueden chequear en sus cartas topográficas. Si tienen la carta topográfica a mano, les pido que las estén mirando. Fíjense que en los 4 vértices de la carta topográfica ustedes tienen pares de coordenadas geográficas, ¿sí? La latitud y la longitud. El numerito, en este caso, el numerito, en el recorte que estamos viendo en la diapositiva, el numerito de arriba, que es 59 grados, 0 minutos, es la longitud, y el número que está a la derecha y un poquito más abajo es la latitud, que es 34 grados, 30 minutos. ¿Sí? ¿Todos la pueden ubicar? Sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, si ustedes miran también, y miran los vértices, vamos a, por ejemplo, ahora, en este momento, a ver lo que es la amplitud de la carta topográfica 1 en 50.000. Fíjense que la longitud a la derecha, ¿sí?, es 59 grados, y a la izquierda, en el vértice izquierdo superior, va a ser 59 grados 15 minutos, ¿sí? Eso les está indicando que la amplitud en longitud de la carta topográfica 1 en 50.000 es de 15 minutos, ¿sí? Y fíjense que esto también les da otra información, que es que la longitud aumenta hacia el oeste, ¿sí? Eso reténganlo porque es muy importante. Después lo mismo para la latitud. Fíjense que en el margen superior tienen 34 grados 30 minutos, y en el margen inferior van a encontrar un valor de 34 grados 40 minutos, ¿sí? Eso quiere decir que la carta topográfica 1 en 50.000 tiene una amplitud de 10 minutos en latitud, y que la latitud aumenta hacia el sur. Si se acuerdan de la clase anterior, el punto de referencia, el paralelo de referencia de la latitud, es el ecuador, donde la latitud toma un valor de 0, y toma su valor máximo en los polos, donde toma un valor de 90 grados, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Flor, me pareció ver en el video, en el segundo creo, que la longitud en la escala 1 en 50.000 era de 7 minutos. No, esas en las 25.000. A veces de 25.000, entonces La vi mal yo, 25.000. perdón. Sí, que es la mitad. No, no hay problema. Es en la que es la mitad, digamos. En realidad, Ok. dentro de una carta topográfica 1 en 50.000 entran 4 de 1 en 25.000, entonces tienen la mitad de las dimensiones en cuanto a amplitud. ¿Está? Bueno. Pero bueno, lo pueden chequear, en todo caso, si tienen duda, lo pueden chequear mirando los numeritos que aparecen en la carta topográfica, ¿sí? Si se fijan, la longitud en el margen superior derecho van a encontrar que es 59 grados, y en el otro extremo, en el superior izquierdo, van a encontrar que es 59 grados 15 minutos. ¿Sí? Discúlpame, ¿me podrías explicar por qué la amplitud es de 10 segundos para la latitud? Es de 10 minutos. Fíjate, tenés la carta topográfica. Perdón, Si tenés 10 minutos, ¿por qué? Sí, la tengo a mano. Perfecto.
porque es, a ver, ¿viste la presentación anterior de las dimensiones de las cartas topográficas? Sí. Bueno, lástima que no lo podemos ver ahora porque no se va a ver, pero porque es en la subdivisión que se va obteniendo a partir de que nosotros, digamos, de una carta 1 en 500.000 sacamos 36 cartas con escala 1 en 100.000, y que después de una carta 1 en 100.000 sacamos también 4 cartas 1 en 50.000, ahí se va sacando todas las subdivisiones, ¿sí? Es por subdivisión de las cartas más, con menor escala, o sea, con escala con menos detalle, ahí está. Te sugeriría que vuelvas a ver ese videíto, y si en todo caso no lo comprendés, también está en el PDF de la carta topográfica, está todas las subdivisiones con la cuadrícula, y ahí se ve bien. Por ahí, para explicártelo acá, sin tener la posibilidad de mostrarte ese gráfico, quizás no se entienda, ¿sí? Pero es básicamente por eso, ¿sí? ¿Tiene que ver con las divisiones de la carta que se divide en 36 y después en 4? Exacto, sí, con eso. Ah, bueno, ahora lo entendí un poco mejor, gracias. Bueno, perfecto. Bien, lo otro que tenemos que observar es que tenemos las subdivisiones, fíjense, no se los puedo señalar ahora con el cursor porque no me lo van a ver, ojalá lo puedan ver igual. Estas subdivisiones que tenemos aquí, que lo han visto seguramente en la presentación anterior, que son como unas subdivisiones, como unas marquitas, que están rellenas, algunas con color blanco y otras con color negro. Estos segmentos nos sirven para poder hacer los cálculos de coordenadas geográficas, ¿sí? Son como unas reglas graduadas, digamos, para poder hacer cálculos de coordenadas geográficas. Y cada uno de estos segmentos, en la carta topográfica, con escala 1 en 50.000, toma un valor de 20 segundos, ¿sí? De manera que si nosotros sumamos 3 segmentos, vamos a tener 1 minuto. ¿Eso se entiende? Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver este ejemplo en el que dice, la diapositiva que dice cómo determinar las coordenadas geográficas de un punto. Vamos a ver como ejemplo cómo calcular las coordenadas geográficas de la Estancia del Triunfo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es mirar y anotar y registrar cuáles son las coordenadas geográficas del vértice de la carta, tanto la latitud como la longitud, ¿sí? Que eso ya lo estuvimos mirando anteriormente. Luego, tenemos que marcar líneas rectas, ustedes lo van a hacer en sus cartas topográficas, donde van a poder marcar con la regla y con un lápiz, ¿sí? Y van a poder trazar líneas que van a ir desde el punto hacia la regla graduada de la coordenada latitud, ¿sí? O sea, hacia la horizontal, y otra hacia arriba, hacia la vertical, para marcar dónde corta la regla de las longitudes, ¿sí? Y observamos dónde corta, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que hacer es contar los segmentos que tenemos desde el vértice de las coordenadas hasta donde la línea corta tanto la latitud como la longitud, ¿sí? ¿Eso se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Con que uno me diga que sí, Ahora seguimos. sí. Perfecto. Bueno, por ahí van a escuchar que está ladrando mi perra, pero es imposible hacerla callar, así que... Flor, por ahí mostralo con el cursor desde el ángulo hacia los segmentos que digamos. tienen que contar. Ahí se ve, miren, si yo hago con el cursor así, esta es la Estancia del Triunfo, acá. Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Bueno, marcamos hacia arriba, acá vamos a medir la longitud, ¿sí? En este que está acá arriba. Y de aquí hasta aquí, y acá vamos a marcar la latitud, ¿sí? Y contamos los segmentos. Acá no sé si ustedes lo van a llegar a ver, pero este vértice que está acá en el marco de afuera, esto no se cuenta, ¿sí? Ténganlo en cuenta, que no se cuenta. ¿La punta negra? La punta negra esta que está acá no se cuenta, no forma parte de la graduación de las coordenadas, ¿sí? Se cuenta a partir de
el margen de acá, del vértice este. ¿Lo ven? Bien. Aquí y aquí. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a contar para la latitud. Acá tenemos un segmento, 2 segmentos, porque la línea corta acá, ¿sí? Solamente 2 segmentos. Y para la longitud, que corta por aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y medio. ¿Lo ven a eso? Lo pueden contar en sus diapositivas, o si quieren lo pueden ir viendo en sus cartas topográficas, también quizás lo vean mejor. ¿Sí? Bueno, anotamos esos datos. 2 segmentos para la latitud y 9,5 segmentos para la longitud. Pasamos a la diapositiva siguiente. Tenemos como datos las coordenadas del vértice de la carta, en el cuadrito celeste, y tenemos que ahora multiplicar la cantidad de segmentos que contamos, tanto para la latitud como para la longitud, las tenemos que multiplicar por 20 segundos, que es lo que vale cada uno de esos segmentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me siguen con el cursor, por ahí, para la latitud, tenemos 20 segundos multiplicados por 2 segmentos, dan 40 segundos, ¿sí? Entonces, al valor del vértice de la carta, o sea, la latitud, que es 34 grados 30 minutos, tenemos que sumarle estos 40 segundos. Por lo tanto, la coordenada latitud de la Estancia del Triunfo va a ser 34 grados, 30 minutos y 40 segundos, ¿sí? Ahora vamos a ver la longitud, que es un poquito más complejo porque es más cantidad de segmentos. Y presten atención a lo siguiente que les voy a decir. Fíjense, si nosotros multiplicamos, estamos en el cuadrito verde donde habla de la latitud y la longitud y los segmentos. La longitud son 20 segundos por 9,5 segmentos. Si nosotros hacemos la cuenta así nomás en la calculadora, nos va a dar 190 y no vamos a entender qué hacer con ese número, ¿sí? Porque es un montón. Si van a hacer los números, estos cálculos con la calculadora, tienen que acordar la calculadora en el modo sexagesimal, ¿sí? Porque acá estamos hablando de grados, minutos y segundos. Y si no, les voy a mostrar nuevamente, vamos para atrás, la diapositiva anterior, cómo podemos hacer para contar más fácil y no hacernos lío. Fíjense, acá estamos, sabemos que son 9,5 segmentos, pero también sabemos que como cada segmento vale 20 segundos, cada 3 segmentos que contemos vamos a estar contando 1 minuto. Entonces, yo les aconsejo que hagan lo siguiente, que digan, bueno, 3 segmentos, 1 minuto, otros 3 segmentos, 2 minutos, otros 3 segmentos más, 3 minutos, y medio segmento más, 10 segundos. Entonces, la distancia que hay entre este vértice y donde corta la línea que sale de la Estancia del Triunfo, hay 3 minutos y 10 segundos. ¿Se entiende? Esto es un poco más fácil que hacer los números, multiplicar y tener números grandísimos y después no saber qué hacer con ellos. Sí, mejor así. Sí, mucho mejor, más cómodo. Y Y que si no no, lo corran el dividís riesgo. por 60 y te da minutos. También, sí. Sí, está muy bien. Lo importante es que ustedes sepan esto, que estamos hablando de grados sexagesimales, ¿sí? Ok. Y que no lo manejen como números decimales. Entonces, a la longitud del vértice de la carta, que era 59 grados, vamos a sumarle los 3 minutos 10, ¿sí? Que contamos que hay diferencia. Entonces, la longitud de ese punto, de la Estancia del Triunfo, va a ser 59 grados, 3 minutos y 10 segundos, ¿sí? Recuerden esto siempre, la latitud aumenta hacia el sur, la longitud aumenta hacia el oeste, ¿ok? Eso para que se acuerden, de acuerdo a en qué sitio de la carta topográfica se paran y de dónde sacan los vértices de la carta, para que sepan si ustedes tienen que sumar o si tienen que restar, ¿sí? En todo caso, igual, cualquier cosa nos van consultando a través del foro. Bien. Paso a la siguiente. Vamos con las coordenadas Gauss-Krüger. Esto me acuerdo que había alguna preguntita, en todo caso, si no la respondo, por favor, recuérdenmela. Recordemos, tenemos la cuadrícula de Gauss-Krüger, que en las cartas topográficas con escala 1 en 50.000 miden 4 centímetros por 4 centímetros,
Y en realidad, perdón, en todas las cartas topográficas la cuadrícula Gauss-Kruger mide 4 centímetros por 4 centímetros, salvo que haya sufrido alguna ampliación. Pero siempre que hablemos de cartas topográficas originales, vamos a estar hablando de esas dimensiones, 4 centímetros por 4 centímetros, ¿sí? Esta cuadrícula es muy importante y la vamos a utilizar para determinar coordenadas o para que nos ayuden a ubicar puntos, ¿sí? Bien, creo que la pregunta que me habían hecho hoy era esta. Estoy en el margen inferior izquierdo de la carta topográfica, donde está señalada la coordenada X, ¿sí? Y también donde está señalada la coordenada Y, ¿sí? Espero que estén todos ahí. Fíjense que en el eje vertical tenemos los números, que son de dos dígitos, que están indicando el valor de coordenada X de cada uno de los paralelos estos, ¿sí? De la cuadrícula Gauss-Kruger, ¿sí? Lo mismo sucede con la coordenada Y, tenemos los dos números, los números de 2 dígitos, indicando las coordenadas Y de cada uno de estos meridianos que conforman la cuadrícula Gauss-Kruger. Las dos coordenadas Gauss-Kruger no se componen solamente de estos dos numeritos, sino que para su conformación se utiliza como antecedente, se coloca como antecedente este número pequeñito que aparece aquí y que seguramente aparece en el otro margen, en el margen derecho de la carta topográfica, ¿sí? Y eventualmente puede llegar a aparecer acá en el medio si es que se cambia de faja, ¿sí? Perdón, si es que se cambia de faja no, si es que se cambia de coordenada en el transcurso de que va avanzando el espacio geográfico, ¿sí? Pero bueno, por lo pronto quédense con esto, que es lo que sucede en la carta topográfica de Luján. Entonces, la coordenada X de este paralelo que tenemos aquí, ¿sí? Que acá lo estoy tapando con el cuadrito amarillo, pero es este, es 61, 66, ¿sí? Si ven este numerito chiquitito es un 61. Entonces, esa coordenada es 6.166 kilómetros o 6.166.000 metros, que indica la distancia al polo sur donde la coordenada X toma valor 0. Esto nos indica, fíjense, que tienen este valor 61,66, acá sería 61,68, acá sería 61,70, acá sería 61,72, ¿sí? Esto nos indica que la coordenada X va aumentando hacia el norte. ¿Se dan cuenta? El 0 estaría en el polo sur, y su valor máximo estaría en el norte, ¿sí? Diferente a lo que ocurre con la coordenada latitud, ¿sí? Que aumenta hacia el sur, ¿sí? Tiene un crecimiento inverso. Y ahora con la coordenada Y tenemos este numerito pequeñito acá, que es un 55, que antecede al 70. Entonces la coordenada de este meridiano es 5.570 kilómetros, o 5.570.000 metros, ¿sí? Lo mismo sucedería aquí, sería 5.572, el siguiente sería 5.574, o 5.576, ¿sí? Hablando de kilómetros. Y si son metros, le agregamos 3 ceros más. Acuérdense que las coordenadas Gauss-Kruger son coordenadas planas que nos permiten hacer mediciones de distancias, y esa es la ventaja que tienen y la funcionalidad que tienen, ¿sí? Bien, otra pregunta que me acuerdo que me habían hecho hoy es lo del número de faja. ¿Se acuerdan que la proyección Gauss-Kruger divide el territorio argentino en 7 fajas distintas, ¿sí? Bueno, en cada una de esas fajas hay un meridiano central, ¿sí? Que divide la faja por la mitad, ¿sí? Entonces, ese meridiano central toma un valor arbitrario de 500.000, ¿sí? Y toma ese valor arbitrario de 500.000 para que dentro de la faja no haya valores negativos de coordenadas, ¿sí? En la coordenada Y no vamos a tener un 0, como tenemos en la X, que es el polo sur. El 0, lo que equivaldría al 0 o al punto de referencia, sería el meridiano central de la faja, que sería 500.000. Entonces, la coordenada Y se compone por estos números, y siempre el primer número nos indica el número de faja en el que estamos. En este caso estamos en la faja número 5, pero si el número en vez de ser 5.570 fuera 3.570, nos indicaría que estaríamos en la faja número 3, y no en la faja número 5, ¿sí? Y luego,
nosotros podemos hacer esta conclusión, sacar esta conclusión. Por ejemplo, en esta coordenada, que es 5.570.000 metros, sabemos que estamos en la faja número 5, y a 70 kilómetros, o 70.000 metros, que sería este número, al oeste del meridiano central de faja, donde la coordenada I toma un valor de 500.000. Si esta coordenada, en vez de ser 570.000, fuera 5.480.000, eso indicaría que estamos a 20 kilómetros al este del meridiano central, ¿sí? Estaríamos del otro lado del meridiano central. Imagínense el meridiano central como una línea vertical que divide una porción de pizza en dos, ¿sí? Entonces estamos de un lado del meridiano o estamos del otro lado. Es como un punto de referencia, ¿sí? ¿Se entendió eso? Ahora sí, clarísimo. Sí, bueno, Sí, genial. profe, yo tengo una preguntita. Sí. ¿Qué quiere decir no me acuerdo si lo dijo o no, pero el número de abajo del 70 tengo un 12, yo. Eso es un número, sí, acá lo veo, pero es un número de un punto trigonométrico. Es una referencia, una simbología de algo que estaría acá en este sector ¿ves que hay como un simbolito triangular? Sí, Tiene sí. que ver con eso, Perfecto. ¿sí? Es una simbología, pero no tiene que ver con la coordenada. Por ahí Listo, es perfecto, simbología gracias. que no entró dentro del espacio geográfico que está representado y lo pusieron al margen. Y lo ¿Sí? aclararon, listo, gracias. Perfecto. Bueno, habiendo recordado estas cuestiones así teóricas de las coordenadas Gauss-Krüger, pasamos a cómo hacemos para determinar las coordenadas Gauss-Krüger de un punto, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer entonces es identificar los números de las coordenadas, ¿sí? En los márgenes de la cuadrícula. En este caso estamos con la carta topográfica, la hoja Luján, y ya las tenemos identificadas, ¿sí? La coordenada, sabemos que a todo numerito que aparezca en el margen vertical vamos a tener que adicionarle el número 61, ¿sí? Y que en el sentido de la coordenada I, siempre vamos a tener que adicionarle un 55. Lo segundo que tenemos que hacer es, dentro de la cuadrícula Gauss-Krüger, ahora estoy señalando el cuadrito, digamos, el recorte de abajo que tengo en la diapositiva. Entonces, fíjense, acá está la estancia del triunfo. Si me ven como estoy señalando acá con el cursor. Entonces, para sacar la coordenada de esta estancia, que yo me pararía acá al lado de la E de estancia, lo que tenemos que hacer primero es identificar en qué cuadrícula, en qué cuadradito de la cuadrícula Gauss-Krüger estamos, e identificar las coordenadas de este margen inferior izquierdo, ¿sí? Del cuadradito de la cuadrícula en donde está ubicado el punto que nosotros queremos calcular la coordenada Gauss-Krüger, ¿sí? Flor, Entonces, eso iba a preguntar, ¿te dan sí. el nombre de X estancia como esta? ¿No está marcada en un punto en el mapa dónde está la estancia o ocupa todo lo del nombre? No entiendo esa parte. Por ejemplo, ahí te paraste adelante de la E o atrás, Sí, pero sí. ¿cómo consideras Sí, eso? a ver, en realidad nosotros, por ejemplo, les vamos a pedir que determinen las coordenadas geográficas y Gauss-Krüger de la estancia, y para ello no es que les estamos pidiendo, no sé, a ver si interpreto tu pregunta. Vos me estás preguntando si lo haces en un punto en especial o si es Claro. toda la superficie de la estancia. En realidad lo que vamos a pedirles es la ubicación que en general lo que se pide es la ubicación del casco de la estancia, ¿sí? Que es una ubicación puntual, ¿sí? Claro. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Bueno, perfecto. Bien, entonces, nos paramos en este margen, perdón, voy a ver si puedo callar a la perra. Volviendo a esto que decía recién Florencia, si ustedes tienen que dar las coordenadas geográficas de la estancia tiene una superficie, o sea que uno podría tener más de un criterio. Piensen ustedes que sería un polígono dentro de este mapa, la estancia, que además puede ser irregular porque puede tener no una forma
ni cuadrada ni rectangular. Es decir, uno puede tener un criterio que sea un punto medio, o también uno podría dar, en el caso de que fuera algún polígono regular, tendríamos 4 valores de coordenadas, que serían los extremos, los ángulos extremos por ahí de la estancia, ¿se entiende? O sea que lo que te decía Florencia era que cuando uno quiere identificar algún punto en particular, tiene que tener una referencia clara de qué es lo que está marcando. Claro. ¿Sí? O sea que con 2 valores vos solamente das las coordenadas de un punto. Un punto puede ser un cruce de caminos, un punto puede ser un ángulo, un punto puede ser el acceso a la estancia, entonces a lo mejor el dato que uno da es el de ingreso a la estancia, pero pensá que con 2 valores vos solamente estás dando una ubicación geográfica de un punto. Perfecto. ¿Está? Sí. Bueno, ya callé, disculpen, ya la mascota. Así que bueno. Bueno, entonces, estábamos en esto, en determinar las coordenadas Gauss-Krüger de esta esquinita, ¿sí? Del vértice inferior izquierdo de la cuadrícula, que aquí lo determiné yo, ¿sí? Tenemos la coordenada X, que es 61,80, y la coordenada Y, que es 55,86, ¿sí? Si ustedes se fijan, este meridiano es este que está acá, que tiene el numerito 86, y acuérdense que le tenemos que poner adelante, el 55 de la coordenada Y, ¿sí? Lo mismo para la coordenada X, ¿sí? Tiramos una flechita hacia donde corta, al paralelo, y sabemos que está aquí, ¿ven? 80. Sabemos que tenemos que agregarle antes el 61 de la coordenada X, ¿sí? Lo tercero que tenemos que hacer es, una vez que tenemos estos datos, es medir con la regla la distancia que existe entre el punto que nosotros queremos determinar la coordenada, que sería la estancia del triunfo, y el meridiano y el paralelo. Es decir, estas 2 flechas rojas que se ven, que yo les marqué en la presentación, una es el delta X, que sería este, y la otra es el delta Y, ¿sí? El delta de la coordenada Y y el delta de la coordenada X, ¿sí? La distancia que hay entre el punto y el paralelo, 61,80, y entre el punto y el meridiano, 55,86. Con la regla. Y lo último que tenemos que hacer es utilizar la escala de la carta, que en este caso es 50.000, para pasar ambas medidas a la distancia real en metros, ¿sí? Y las vamos a sumar a los valores de las coordenadas del vértice, ¿sí? Que ya calculamos. Ahora lo vamos a averiguar en la diapositiva siguiente. Bueno, no me pasa. Perdón, voy a tener que dejar de compartir porque se me tildó. A ver. Ahí va. Bien, acá tenemos la resolución, ¿sí? En la siguiente diapositiva. Tenemos las coordenadas del vértice inferior izquierdo, que es X, 6.180 kilómetros, y 5.586 kilómetros, y tenemos el delta X, que son 2 centímetros, que esto en realidad es un valor que les puse yo, ustedes después lo van a hacer con la regla bien medido, ¿sí? Y el delta Y, que es 2 centímetros, ¿sí? Suponiendo que tenemos una escala 1 en 50.000, que este es el caso, la carta topográfica con escala 1 en 50.000, ya sabemos, por los cálculos que vimos de escala, que 1 centímetro en una carta topográfica con escala 1 en 50.000 representan 500 metros. Entonces 2 centímetros representan 1.000 metros, ¿sí? Entonces, las coordenadas de la estancia del triunfo, vamos a pasar todo a metros para poder sumarlo tranquilos y sin problemas y sin confundirnos. Vamos a tener que la coordenada X va a ser 6.180.000 metros más 1.000 metros del delta X que ya calculamos. O sea, 6.181 metros o 6.181 kilómetros. Y la coordenada Y será
5.586.000 metros más 1.000 metros igual a 5.587.000 metros o 5.587 metros. ¿Esto qué quiere decir? Que la estancia del Triunfo está a 6.181 kilómetros, perdón, 6.181 kilómetros, sí, del Polo Sur. Y que además está en la faja 5, de la proyección Gauss-Krüger, y está a 87 kilómetros al oeste del meridiano central, perdón, al este del meridiano central. ¿Eso se entendió? Sí. Bueno, cuando lo vayan resolviendo, lo van a entender mucho mejor. Bueno, esas eran todas las explicaciones que me pareció prudentes compartirles para que ustedes comiencen a resolver el trabajo práctico. Habría una cosita más que me gustaría decirles que no lo agregué en la presentación, que es cómo tienen que hacer ustedes para calcular el área, que en el primer ejercicio está el área que está comprendido en toda la carta topográfica. ¿Alguno se imagina cómo se puede hacer eso? Ya sabiendo cómo se calculan distancias y cómo se calculan, cómo podemos hacer mediciones utilizando la escala. ¿Alguna idea? Ninguna. Bueno, base por altura, dicen ahí en el chat. Muy bien, base por altura porque es un rectángulo, eso está muy bien. ¿Y cómo hacemos para calcular las dimensiones? ¿Se imagina alguien que tendríamos que hacer ya que alguien tiró base por altura? Y que un Usando la regla de abajo, ¿puede ser? Claro. Sí. Esa que te dice la escala, o sea, medís Bien. cuánto mide y haces la regla de 3 simple y haces eso en la base, eso en la altura. Perfecto. Y ahí sacás, ¿puede ser? Algo así, sí. Sí. Pero hay una cosa que tienen que hacer y que no se tienen que confundir, y es que ustedes tienen que medir con regla las dimensiones de la carta. Yo hago así, las dimensiones así y las dimensiones así, ¿sí? O sea, en lo horizontal y lo vertical. Y tienen que pasar cada una de esas dimensiones a la base por la altura. Antes de multiplicarla entre ellas, tienen que pasarlas a escala a la distancia real. O sea, tienen que utilizar la escala de la carta para pasarla a una distancia real. Y después de ahí, calcular, multiplicarlas entre sí para poder sacar la superficie que representa. No hagan el paso que a veces hacen mucho, que se comete bastante el error, que es sacar, por ejemplo, supónganse que mide 40 centímetros por 30 y hacen 40 centímetros por 30 centímetros, son tantos centímetros cuadrados y después lo multiplican por la escala. No, eso está mal y les va a dar un resultado muy erróneo, ¿sí? Bastante erróneo. Lo que tienen que hacer es pasar los 40 centímetros a la distancia real, los 30 centímetros a la distancia real y después calcular el área, ¿sí? En hectáreas y en kilómetros cuadrados. Recordando que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Grábenselo esto, por favor. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados y un kilómetro cuadrado son 100 hectáreas. ¿Sí? Acuérdense de esos dos datos. Una hectárea, 10.000 metros cuadrados, un kilómetro cuadrado, 100 hectáreas. Con eso creo que ya tienen para resolver el trabajo práctico. Espero. ¿Alguna pregunta? Perdón, tengo una pregunta. Sí. El valor de I, dijiste que era kilómetros del meridiano central. Sí, las coordenadas están en kilómetros o en metros, y el punto de referencia es el meridiano central, que toma un valor de 500.000, ¿sí? Vos vas a tener puntos que los vas a encontrar hacia el este y hacia el oeste del meridiano central. Perfecto. Si el valor de la coordenada I es mayor, es por ejemplo 5.570, eso quiere decir que estás a la derecha del meridiano central. Y si te da inferior a 500.000, por ejemplo 5.450, estás a la izquierda
del meridiano central. Perfecto, ¿Entiende? gracias. Sí, sí. Por ahí preguntaron cuándo tenían que entregar esto, Esto Florencia. sería para la semana que viene. Y que es una entrega grupal. Entrega grupal para la semana que viene. Para el viernes que viene. ¿Sí? Y deberían enviarlo por correo electrónico. Por el correo electrónico de la asignatura. Por el Gmail. Por el Gmail, digo. Por el no Gmail por la estaría plataforma. mejor, sí. Así lo Sí. recibimos todo. Bueno, eso todavía no se los pasamos, no les pasamos las consignas de entrega, pero ahora las pasamos en limpio y les colocamos esa información en la plataforma, a dónde lo tienen que entregar. Ahí preguntan si hay grupo, de cuántos tienen que ser los grupos, de 4 o 5 integrantes. Traten, por favor, de no hacer entregas individuales. ¿Sí? Traten de asociarse con sus compañeros, ya que estamos desde la virtualidad. Así aprenden entre todos también, ¿sí? Trabajan entre todos en forma colaborativa y eso potencia un poco el aprendizaje también, ¿sí? Y vamos a habilitar el foro para consultas también. Lo que sí les vamos a pedir es que en ese trabajo colaborativo que dice Flor, sean los más participativos posibles, porque piensen que esto es una actividad que ustedes tienen que aprender a hacer sí o sí, y que seguramente va a ser similar a los ejercicios que les vamos a tomar en el examen. Por lo tanto, es importante que, digamos, que efectivamente utilicen el práctico con la finalidad que está planteado el práctico, que es que ustedes aprendan a hacer los cálculos, ¿sí? O sea, que trabajen en grupo, pero ayúdense entre ustedes como para que realmente el aprendizaje sea de todos por igual. Eso es un poco el consejo. O sea, aprovechen la instancia de trabajo para sacarse dudas entre ustedes. Bien. Bueno, ahí los vemos que se están organizando por el chat, así que buenísimo. Sí. Fantástico. Muy bien. Bueno, con esto ya, yo creo que ya estaríamos. No sé si les damos unos minutos a los chicos a que se pasen los contactos, porque no sé si, veo que están por armar un grupo de WhatsApp, si salen los chicos de la reunión, capaz que pierden el chat, digamos, donde se están pasando todos los contactos.
el trabajo práctico y durante la semana vamos a recibir las consultas en el foro, ¿sí? Bien. Bueno, que tengan un buen fin de semana, tienen unos cuantos videos para mirar y trabajos prácticos para resolver. Tarea para el hogar. Bastante. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias, Saludos. Bueno, de nada. Que les vaya bien, chicos. Buen fin de semana. Realmente. Chao, hasta luego, gracias. Chao. Chao, chicos. Bueno, ahí guardé el chat por si alguno lo solicita, porque se están